Conocer la historia de hombres que han trascendido en su comunidad por su fuerza moral, su carácter firme y su visión empresarial nos sirve de ejemplo para demostrar que dichos valores no cambian, sino al contrario, se pueden llevar a terrenos tan controversiales como la política. Don Virgilio Garza Ruiz, hoy en Grandes Historias. Grandes Historias. Don Virgilio Garza Ruiz nació un 5 de enero de 1906 en Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sus padres fueron don Filemón Garza y doña María Ruiz de Garza, quienes forman una familia de 4 hijos: Virgilio, Jesús, María Luisa y Dolores. El matrimonio Garza Ruiz duró pocos años. Su padre enviuda y se casa con la señora Anita Gutiérrez, con quien procrea a Filemón Garza Gutiérrez, Óscar, Francisco, Roberto y Zulem Garza Gutiérrez, quienes a pesar de ser medios hermanos, por muchos años crecen unidos y sólidos como familia. Mira, yo pienso que papá, como quedó tan chiquito huérfano de madre, aunque él se crió con unos abuelos amorosos y todo, yo creo que él sentía mucha ternura por esos niños. Después supe de un niño que iba y le boleaba los zapatos a papá. Y papá supo que era un niño que no tenía mamá. Entonces, con el paso de los años, ya papá había fallecido, porque después se lo llevó a trabajar al drive-in de mesero. Entonces, él me platicó a mí, me dijo: señora Sofía, su papá a mí, desde que era un niño, me ayudó hasta que me dejó aquí. Yo le tengo mucho que agradecer a su papá. Y así supimos de ciertos que no sabíamos, ¿verdad? De cosas que papá había hecho. Muchas, era muy caritativo. A los pocos meses de nacido, su familia se cambia a la ciudad de Parras. Ahí realiza sus primeros estudios de educación básica. Don Virgilio quería ser contador público, así que para concretar su sueño, viaja a Monterrey y se inscribe en la escuela Ignacio Zaragoza del profesor Martínez. Yo lo admiraba muchísimo. Mi papá era un hombre, pues la verdad que me sentía tan orgullosa de él, tan cariñoso, tan trabajador. Cada día nos daba un ejemplo de cómo debería comportarse la gente decente, la gente buena, la gente honorable. Ahí, por ejemplo, había mucho orden en la casa. Ahí a las 10 de la noche teníamos que estar, hombres y mujeres, a esa hora ya recogidos. Las mujeres teníamos las noches para salir a la plaza, que eran los martes, los jueves y los sábados. Y ya. Él era un hombre muy serio, era un hombre muy honesto, un hombre que dedicaba tiempo a sus negocios y dedicaba tiempo a su familia. Para mí mi padre era un personaje, la verdad. Era una persona honesta, muy disciplinada, con muchos valores. Él era una persona de palabra. Tuve la suerte de que mis hijas, aunque estaban chicas, lo conocieran y tienen todavía un recuerdo hermoso de él. Era muy buen esposo, celosito, porque era celoso, pero para nosotros, nuestros padres, fue un ejemplo, los dos, mi padre y mi madre, fue un ejemplo hermoso. Para nosotros fue una cosa, la convivencia con ellos y el respeto. Un estudiante dedicado, ordenado, de buen aprovechamiento y conducta, recibe una oferta de trabajo de manera inmediata, una vez que termina la carrera, y sería en Nuevo Laredo, en la oficina de Hacienda. Cuando le ofrecen ese trabajo en Hacienda, en Laredo, le va muy bien, luego lo mueven a Matamoros, pero ahí se enamora. Ahí conoce a mi abuela, Rosita Guerra Doria,
una muchacha muy conocida de Matamoros, y entonces cuando a él le dicen que lo van a mover a Nogales, él prefiere mejor renunciar. Renuncia y encuentra otro trabajo con el señor Procopio Villarreal. Ahí está trabajando unos años y empieza a soñar en poner su propio negocio. La ahora esposa de don Virgilio Garza, María Rosa Guerra Doria, es hija de don Protasio Guerra González, quien era militar de carrera y amigo de don Porfirio. Hermano también de don Leónides Guerra González, quien fuera 2 veces alcalde de Matamoros y 1 vez diputado. Ambos personajes habían sido socios fundadores del Casino Matamorense. Don Virgilio Garza y doña María Rosa Guerra forman una hermosa y gran familia de 9 hijos, 4 mujeres y 5 hombres. Uno de ellos muere a temprana edad, un bebé de meses que llevaba el nombre de Virgilio. Recuerdo que mi madre tenía una mesa muy grande en la cocina y ahí es donde convivíamos todos, porque ahí todos desayunábamos a la misma hora, comíamos a la misma hora y cenábamos a la misma hora todos. Era una mesa de 10 personas. A él le gustaba que todos estuviéramos juntos. En la noche, como él cerraba su negocio a las 10 de la noche, entonces lo esperábamos. Siempre llegaba pues con una sandía, para convivir. Ya nada más nos dábamos las buenas noches, platicábamos y todos a la cama. Él era una persona muy sencilla, muy correcta, muy respetuosa, tan respetuosa que al grado de que a mí siempre me habló de usted, cosa que pues yo no entendía por qué era, pero así fue. Ya para 1940, don Virgilio y su hermano Jesús habían solicitado un préstamo al banco para comprar un terreno con la visión de hacer un almacén de vinos y un restaurante. Negocio que al llevarlo con orden, disciplina y trabajo les generó éxito desde el primer momento. Le compraron la propiedad del señor Garibay. Después de eso le agregaron un salón cerrado que le decían el salón de eventos de invierno, porque aparte tenía la terraza. Y en esa terraza se hizo muy famosa porque tenían una orquesta, música en vivo, y vinieron muchos artistas reconocidos mexicanos a actuar ahí en ese negocio. Llegó él a Matamoros, fue el primero de todos sus hermanos, y empezaron a llegar los demás a buscar a mi papá para que pudiera ayudarlos en lo que él pudiera, ¿no? Un legado para las nuevas generaciones. Grandes historias. El regreso a clases cada vez está más cerca, pero es importante seguir cuidándonos. El Colegio del CUN ha adaptado sus instalaciones, colocando protectores entre mesabancos, tapetes y cabinas sanitizantes, termómetros, marcadores, el uso de cubrebocas como obligatorio y el gel antibacterial. El Colegio del CUN aplicará protocolos en salud para dar paso a tu educación. Pronto volveremos a estar juntos. Sé parte de los grandes. Inscríbete en el CUN, Centro Universitario del Noreste. Grandes historias. El negocio principal de ellos era el drive-in. Ahí nos encantaba. Mi papá nos daba permiso los domingos, cuando salíamos de la matiné del casino, de que invitáramos unas amigas y nos fuéramos a comer al drive-in. Era lo máximo. Entonces, aparte de ese negocio, para mí era el importante y era del que yo sabía. Pero pues él tenía que viajar constantemente a sus fábricas de hielo. Tenía en Mante fábrica de hielo, tenía en Valle Hermoso y pues creo que en esos 2 lugares. Y él era el que se encargaba de eso. A él le encantaba llevarse a mi hijo Ricardo con él, cada vez que iba ahí. Entonces, por eso mi hijo pues, le tenía un gran cariño a papá. Hicimos muchos viajes juntos, fueron muchos años en los que conviví con él.
Realmente las dos personas que yo admiré eran mi papá y mi abuelo. Bien se dice que es de mayor valor la honradez y el talento que la riqueza. Don Virgilio era un hombre de trabajo, dueño de varias empresas, pero era más conocido por ser un hombre de palabra, honesto y trabajador. Fíjate que era muy estricto, pero los empleados lo querían mucho, mucho, los ayudaba mucho. Fue cuando, siendo yo novio de mi esposa María Luisa, veníamos caminando de una refresquería que estaba, o está, no sé, ahí por el Puente Nuevo, que se llamaban Los Globos. Y entonces veníamos caminando en la tarde o media tarde, y se para a un lado y le dice, súbete a María Luisa. Y se subió del carro y me dejó a mí parado. Yo comprendí que él lo hacía porque en realidad yo, pues era, cuando llegué aquí a Matamoros, porque yo no soy de Matamoros, era un desconocido. No sabían qué clase de hombre era yo, ni qué intenciones tenía con su hija. Y eso, pues al principio, pues me dio muy buena espina, como se llama, porque sabía que a María Luisa la cuidaban pues muy bien, ¿verdad? Y que era pues un hombre de principios, a la antigua como eran antes, y que eso pues realmente iba con mi forma de pensar. Uno de los negocios era un almacén de venta de vinos, los cuales distribuía en diferentes estados como Nuevo León, San Luis Potosí, parte de Veracruz y Tamaulipas. Asimismo, tenía negocios agrícolas, granja avícola. También era propietario de una fábrica de hielo en Matamoros, Vallehermoso y Mante. Entonces yo estuve primero con él en la licorería, y cuando pusieron las curiosidades, pues me gustó más las curiosidades. Y entonces ya dije, papá, cámbiame, yo me quiero ir para allá. Y me fui a las curiosidades con mi padre. Pero él, claro, él estaba acá en la licorería. Pues yo tuve la oportunidad de estar con él en el almacén de vinos, más o menos año y medio. Además de que convivía todos los días en su casa con él, porque todos los días íbamos a verlo. Fue el doctor Porfirio Gutiérrez López, quien era un académico, maestro, visionario y cirujano ejemplar, quien una noche visita a don Virgilio para darle una noticia, que a don Virgilio le produce gran asombro. Y le respondió, ¿por qué yo? Toca en su casa y le dice, Virgilio, se está mencionando tu nombre como candidato a la presidencia municipal del PRI. Papá Grande se queda muy intranquilo, él nunca había buscado un puesto público, entonces Papá Grande inmediatamente empieza a planear un viaje a Victoria para disculparse, porque él no tenía ningún interés en ser presidente municipal. Cuando se presenta con el gobernador del estado y le dice que le agradece mucho la distinción, pero que pues que él realmente no tiene ninguna experiencia política y que quizá deba de nombrar a alguien más. El gobernador se levanta de la silla, le da la mano y le dice que él va a ser un buen presidente municipal y que ojalá hubiera más como él. Y le digo, ¿y tú vas a ser entonces el que vas a mandar aquí? No, mijita, yo no voy a mandar, va a mandar la gente. Yo voy a ser un servidor. No, papá, si tú vas a ser presidente, tú no vas a ser... Así es, mijita. Uno va ahí a servir al pueblo. Es una oportunidad maravillosa, me decía, para poder ayudar. Imagínate los ejemplos que nos daba a nosotros. Era encantador mi padre. Y nosotros pues apoyarlo, ¿verdad? Si él quería, si él aceptaba, pues nosotros todos los hijos estábamos dispuestos a apoyarlo, ¿verdad? Estábamos muy jóvenes todos, pero sí fue para nosotros, no, nadie nos esperábamos eso, porque papá no era político. Un hombre preparado, empresario exitoso que la presidencia municipal de Matamoros le tomó por sorpresa, ya que sin ser político, asumió el cargo con un incomparable compromiso y un alto nivel de responsabilidad. Mira, mi papá era un hombre muy modesto, muy sencillo. A él no le gustaba
andar, ¿cómo te diría? Andar, que se supiera que si él tenía. Yo nunca supe, ¿eh? Cuando estaba chiquita, si mi papá tenía o no tenía. Todos éramos iguales en el pueblo. Papá Grande era un hombre muy conservador, no era un hombre exhibicionista, no era un hombre que le gustaba tomar el micrófono con facilidad, para nada, para nada. Él se dedicaba a su trabajo, tenía fama de ser muy honesto y muy trabajador. Y fíjate que era tan sencillo que él nunca quiso que chofer, él se iba caminando de la presidencia a la casa y de la casa a la presidencia. Un legado para las nuevas generaciones. Grandes historias. El regreso a clases cada vez está más cerca, pero es importante seguir cuidándonos. El Colegio del CUN ha adaptado sus instalaciones, colocando protectores entre mesabancos, tapetes y cabinas sanitizantes, termómetros, marcadores, el uso de cubrebocas como obligatorio y el gel antibacterial. El Colegio del CUN aplicará protocolos en salud para dar paso a tu educación. Pronto volveremos a estar juntos. Sé parte de los grandes. Inscríbete en el CUN, Centro Universitario del Noreste. Grandes historias. En 1960, el entorno de Matamoros era el de una ciudad pequeña, una economía basada en la cosecha del algodón, al que le nombraban el oro blanco. Era la etapa del licenciado Adolfo López Mateos como presidente de México, quien era muy popular y querido, y un gran orador. Y en el estado de Tamaulipas gobernaba el doctor Norberto Treviño Zapata, quien nació en Matamoros y generó grandes obras de infraestructura carretera y hospitalaria en el estado. El precio de la grandeza es la responsabilidad, y para don Virgilio Garza Ruiz, al aceptar ser candidato y luego presidente municipal de Matamoros, lo asumió con gran compromiso y siente además una gran responsabilidad. Con esa misión, ejerció su mandato por 2 años, en 1961 y 1962. Fue presidente municipal de Matamoros. Fíjate que él la disfrutó. Al principio, pues yo creo que el pobre se sentía con demasiado. Papá era un empresario y a mí me encantaba verlo trabajar. Creo que aprendí algo de él. Pero sí, él disfrutó porque ayudó a mucha gente. Muy buenos amigos. Era el señor Florentino Cuellar, don Lisandro Martínez, don Fernando Garza Mendoza, don Ladislao Guzmán, don Eliseo Paredes, el señor Raúl Lozano, Everardo González, Roberto Villasana, entre muchos otros. Existen obras emblemáticas a pesar del bajo presupuesto. Algunas de ellas fueron los edificios del PRONAF, la Puerta México y la Plaza Juárez. Además, su esposa y su equipo con una noble causa, los desayunos escolares. No se podía hacer mucho, como te digo, porque no había dinero, pero ayudaba. Me acuerdo que ponía de su bolsa para los desayunos escolares. Empezaba en ese tiempo. Mamá era la encargada de eso, como eran las esposas de los presidentes, las primeras damas. Y a los niños, en las escuelas públicas, que tanto niño que se iba con el estómago vacío. En ese tiempo empezó eso tan bueno. Claro que eso fue federal, ¿verdad? Pero se empezó a hacer donde quiera. Y no había dinero aquí. O sea que mi papá ponía de su bolsa para los desayunos escolares. Yo pienso que eso fue una cosa muy importante, muy importante. Que los niños pudieran desayunar antes de ponerse a estudiar. Entonces se juntaban las señoras todas las mañanas a las 6 de la mañana, allí en su casa, en la cocina, y me llamaba mucho la atención porque hacían unos sartenes grandísimos, hacían muchos huevos, hacían fruta, las ponían en cajitas y las llevaban a repartir a las escuelas. Siendo presidente municipal, don Virgilio Garza se dio cuenta
que las necesidades eran muchas y que el presupuesto no alcanzaba. Así que tuvo una idea y la llevó a cabo. Como el señor Arredondo, como el señor Roberto Montemayor, como el señor José de Saro y muchos otros más, y pide aportaciones de dinero. Unos dan 20,000 pesos, otros dan 1,000 pesos, pero todos dan aportaciones. Y esto es algo insólito, porque hoy vemos con mucha frecuencia que se dé dinero en las campañas, pero nunca hemos visto que se dé dinero para ayudar a una ciudad cuando el presidente municipal ya está sentado en la silla, ya es el presidente municipal y pide dinero para solventar los gastos de la ciudad. Y esto se debió a que precisamente en el año en que él toma la presidencia es el año en que Matamoros recibe menos presupuesto. El año anterior la ciudad había recibido 6 o 7 millones de pesos. Antes de eso 5 millones de pesos. Pero el año que le toca a Papá Grande se reciben 4,5 millones de pesos. Como él era contador, vio los números y vio que no alcanzaba. Entonces recurrió a sus amigos que le dieron esas aportaciones para solventar los gastos de la ciudad. Y todavía más adelante, él mismo hizo un cheque por 100,000 pesos. O sea, el principal aportante de dinero en la época de Virgilio Garza Ruiz, 1960-1962, fue él mismo. Yo creo que para la gente es difícil creer eso, por el concepto pues, que tiene la mayoría de la gente de los políticos. Pero mi padre lo hizo. Tal vez los muy cercanos a él estaban seguros de que así había sido, y los que no eran cercanos dirían, pues no es cierto, pero sí lo fue. Cuando él pide esa ayuda, sus amigos responden. Confiaban en él. Cuando él les dijo no alcance el presupuesto para la ciudad, confiaron en él y le dieron ese dinero. Era un hombre sumamente honrado. Era un hombre amoroso. Con nosotros, un hombre muy amoroso, muy recto. Porque ahí lo que papá decía y no había otra palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le admiraba mucho a mi padre también, sobre todo la honradez que él tenía, lo caritativo que era. Un legado para las nuevas generaciones. Grandes historias. El regreso a clases cada vez está más cerca, pero es importante seguir cuidándonos. El Colegio del CUN ha adaptado sus instalaciones, colocando protectores entre mesabancos, tapetes y cabinas sanitizantes, termómetros, marcadores, el uso de cubrebocas como obligatorio y el gel antibacterial. El Colegio del CUN aplicará protocolos en salud para dar paso a tu educación. Pronto volveremos a estar juntos. Sé parte de los grandes. Inscríbete en el CUN, Centro Universitario del Noreste. Grandes historias. En cada ciudad encontramos lugares icónicos, pero para que se conviertan en leyenda deben ser inolvidables, irrepetibles y llenos de registros históricos por ser encuentro de personalidades del ámbito social, cultural, empresarial y político. Me refiero al restaurante El Drive-In. Muchas personalidades, te puedo decir que políticos iban, actores también, pues por una razón, ellos traían a las mejores variedades de México al drive-in. Entre muchos vino Pedro Vargas, vino Pedro Infante, el trío de los Panchos, Libertad Lamarque y muchos más que no recuerdo, pero todos eran de primer categoría. Pues el drive-in era lo máximo. Era un lugar muy bueno y muy exitoso. Pues muy bonito. Yo creo que no había en toda la zona aquí en Tamaulipas ni en muchas partes un restaurante como el Drive-In. Se trataba de un evento social, la boda de Adriana Garza, sobrina de don Virgilio Garza. Les visitaba familia con motivo del acontecimiento.
una noche de gala y fiesta, como muchas que se vivían en el drive-in. Pero esta sería diferente, un evento inesperado, el último suspiro de vida de don Virgilio Garza Ruiz. El negocio que él quería tanto, ahí le tocó morir. Yo veía a mi papá que andaba demasiado pálido, muy pálido, pero yo decía, está emocionado porque aquí están sus familiares que quiere tanto, ¿verdad? Y sí lo veía muy pálido, la verdad. Se levantaba y lo veía pálido y lo veía inquieto. O sea, yo pensaba que no se sentía bien, como creo que en realidad así fue. Pero pues él andaba contento, a pesar de todo. Después se llega el momento ya de que van a servir y ya mi papá se sienta ahí en su lugar, estaba en la cabecera. Y sí fue muy impresionante porque a él nos sirvieron la ensalada y mi papá se llevó el bocado a la boca y luego me acuerdo que tomó la servilleta, tosió y sí, ya cayó sobre el plato. Todos nos levantamos. Pusieron a mi papá pues, en el piso. Los doctores que estaban por ahí cerca. Había muchos amigos de la familia y médicos, pues mi marido estaba en la misma mesa, ahí a mi lado. Y extendieron a papá y empezaron a querer darle, pues le presionaban aquí el pecho, ¿verdad? Pero papá, según me dijo mi marido, tuvo una muerte instantánea. En el momento en que él pone la cabeza, sí, ahí murió. Se puede dudar de lo que se ve, pero no de las palabras de un hombre honrado. Soy Nora Domínguez. Gracias por acompañarnos en Grandes Historias. Grandes Historias, dejando a su paso un legado para las nuevas generaciones.